Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, este programa, que como ya es tradicional y ya hemos explicado, es un programa que tiene como objetivo el poder llevar a los creyentes y como también a los inconversos aspectos interesantes, relevantes, que tienen que ver con el Señor Jesucristo, su Evangelio, y cómo éste se proyecta hacia aquellos que han creído y le han recibido, como también a aquellos que llama para que formen parte de su iglesia y de la familia de Dios. Al respecto, cuando hemos hecho una serie de programas que a la fecha, durante los casi 4 años y poco más, 4 años y cuarto que estamos en el aire, hemos hecho una serie de programas que muchas veces, por lo incisivo a la luz del Evangelio, que resultan aquellas cosas que nosotros les presentamos a ustedes, choca con el común de las personas, en particular con el creyente tradicional, el cual piensa que todo está bien y que como él, desde la perspectiva de ser un hombre o una mujer, aquí hablamos de hombre genéricamente, por ser un hombre que está en paz con Dios por medio de Cristo, lo tiene todo solucionado, y cosa que evidentemente es así, pero aún hemos explicado en muchas oportunidades, y esto es lo que muchas veces trae escozor y desasiego, y muchas veces generamos unos anticuerpos con respecto a lo que nosotros podemos enseñar y predicar cuando hablamos de que el verdadero creyente es aquel que sabe que ha creído en Cristo, que le ha recibido por la fe, por medio de la fe, por medio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo, a través de la voluntad del Señor, y aquí opera la gracia. La gracia es aquella condición por la cual nosotros vivimos como creyentes solamente a través de la proyección que hace nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos lleva entonces a comportarnos como hombres y mujeres que buscamos la santificación, es decir, apartarnos de pecado. No obstante, debemos saber que yo como hombre o como mujer no tengo mérito alguno. Y por medio de la gracia, nosotros sabemos que el Señor nos mira no por obras de justicia que usted y yo podamos hacer ahora como creyentes, sino que exclusivamente por la obra meritoria de Cristo en la cruz. Sí, somos salvos por obras. Y usted dirá, pero bueno, ¿cómo? Si usted está diciendo recién que es por gracia. Sí, pero por la obra preciosa de Cristo, hecho una vez y para siempre, no por obras de justicia que nosotros hayamos podido hacer. Por lo tanto, prédicas como esta y como la que vamos a hacer hoy día, muchas veces no son comprendidas por aquellos que solamente quieren recibir bondades, y eso es evidentemente que una aspiración de cada uno de nosotros, pero los hombres del Señor, los siervos del Señor, tienen que saber explicarle a usted que me está viendo, usted que ha creído y a usted que es inconverso, de que nuestras obras son como trapos de inmundicia, y que nosotros, así nos ve el Señor, pero nosotros debemos confiar plenamente en Cristo, porque por su sangre Él nos cubrió, Él nos perdonó de todo pecado, es decir, pasado, presentes y futuros. Y esto es por la pura voluntad de Dios. Aún el acto de conversión es un acto destinado por Dios, quien nos ha escogido, aún hasta antes de la fundación del mundo. Pues bien, hay un aspecto que hoy día quisiera tocar y que me parece muy relevante, y este va dirigido especialmente a aquellas personas que se dedican a la enseñanza y a la predicación, a la exhortación, a la doctrina, etcétera, en las iglesias, y que hablan a través de los púlpitos, a través de los programas, pero sin embargo a veces hierran el camino.
Y esto lo digo principalmente porque observé una prédica efectuada por una persona joven, en Timoteo se habla de que el hombre del Señor no debe ser un neófito, es decir, un hombre joven, recién ingresado en el Evangelio, sino que tiene que ser una persona que ha sido probado a través de su testimonio y por la guía del Espíritu Santo. Y muchas veces se efectúan prédicas que confunden, pero que la persona que está recibiendo el Evangelio no lo sabe porque es un hombre que recién está recibiendo la leche no adulterada y que la desea con fuerza, así como el niño recién nacido no quiere saber nada más que sea leche. Por eso que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: desead como niños la leche no adulterada, que es la palabra del Señor. Los niños lloran y lloran y lloran, y cada cierto tipo de hora. Yo tengo un nietecito y una bien nietecita que cuando reciben el mandato biológico de querer la leche materna, lloran y se aferran a su madre y a que ésta le dé aquella leche que desean. Así son las personas que están recién convertidas, y muchos hombres predican y se equivocan en la forma en que interpretan los textos, y allí vamos. Interpretación bíblica. Por eso que nos preocupamos y vamos a hablar de ello. Veamos. La teología, y nos vamos a hacer un curso de teología, todos aquellos que hemos estudiado estudios superiores y hemos alcanzado grados y posgrados, sabemos que el tratamiento de la información es algo muy importante y que los elementos de aquellos documentos que estamos leyendo deben ser cotejados en un contexto determinado, y al mismo tiempo este debe ser apoyado por aquellas ideas o aquellos aspectos que subyacen a lo que el autor en un momento determinado quiere hacer. La teología es la rama de la filosofía que está encargado entonces del estudio de las cosas de Dios. Y la teología tiene o se divide en 5 principales ramas, que son la teología histórica, la teología bíblica, la teología sistemática, la teología práctica y la exegesis. No vamos a explicar cada una de estas disciplinas de la teología, pero nos vamos a detener en aquella que es pertinente al estudio que vamos a hacer hoy día, que es la exegesis, que es una de las disciplinas de la teología. Veamos. Por medio de la exegesis, vamos a simplificar los términos, porque como dije, no es una clase profunda de filosofía, o no estamos en una clase, en un seminario teológico, sino que para usted que me está mirando, estimado creyente, que recién se ha iniciado y recibe y quiere recibir la leche no adulterada. Por medio de la exegesis se interpreta un texto o pasaje bíblico analizando lo que el autor pretende comunicar. Esto se realiza en cada uno de los creyentes por la dirección del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el maestro de la enseñanza de la Biblia o de la palabra de Dios, y cuando se aplican todas estas disciplinas de la teología, el hombre recibe la iluminación con respecto a la aplicación y al uso de estas disciplinas teológicas guiados por el Espíritu Santo. Muchas personas esto no lo reconocen y buscan una justificación humana, y muchas veces también muchos hombres del Señor que tienen estudios superiores y en teología dicen: este no sabe porque no es un pastor ordenado o no es una persona que tenga estudios en teología. Podemos conocer mucho de teología. Sin embargo, si no tenemos y no somos llenos del Espíritu Santo y no somos guiados por Él, dichos estudios son vanos, como vamos a ver ahora. Entonces, podemos decir que la exegesis, esta disciplina de la teología, es una
lectura cuidadosa se busca interpretar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Ustedes saben que existe un contexto, como ya lo dije, y existen una serie de pasajes o versículos bíblicos, capítulos que están diciéndonos aquello que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos. Veamos entonces, desde el punto de vista de la exegesis, este joven al cual yo lo escuché predicar, cometió un error que está muy apartado de lo que debería ser todo siervo del Señor y por lo tanto debe tener mucho cuidado cuando estas personas con muy buena voluntad, creyente posiblemente, se adentra con mucho entusiasmo a la prédica y a la enseñanza y no está entendiendo desde el punto de vista de lo que es la exegesis de aquellas cosas que está hablando. Primero vamos a explicar algunas cosas. Gálatas 1, 15 y 16 nos dice, pero cuando agrada a Dios que le pareció bien, disculpen, de nuevo, Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, aquí está hablando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamado de Dios es un llamado exclusivamente, como la palabra lo dice, un llamado exclusivamente de Dios. Y el apóstol Pablo dice, le agradó a Dios y lo llamó por su gracia. Es decir, sin pensar ni que el hombre pueda pensar, el Señor me llamó porque yo como persona tengo cualidades especiales y yo aporto mucho. Y muchas veces los hombres que predican o enseñan, entre comillas, se endiosan a sí mismos pensando que pueden agradar a Dios por medio de aquellos aspectos humanos que ellos están colocando en el momento de predicar. No, señor, estimado hombre del Señor que me está viendo, es la gracia de Dios que opera en usted y que opera en mí, que permite que por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, nosotros podamos enseñar y podamos predicar. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, y repito en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agrada a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, desde ya estaba, el Señor lo tenía preparado, aún cuando recién estaba siendo concebido, y me llamó por su gracia. Después, dice, ¿a qué lo llamó? Revelar a su Hijo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Revelar a su Hijo en mí, es decir, que Él enseñara. Y Él, ustedes saben, el apóstol Pablo fue muy prolífero, porque Él escribió la gran cantidad o la mayoría de los evangelios, justamente del Nuevo Testamento, para que yo, escuche bien, para que yo le predicara. El llamado de todo hombre del Señor es a la predicación. ¿Estamos? Ahora, usted podrá decir esto es solamente para Pedro. Pedro fue escogido por el Señor desde el vientre de su madre, tal como lo dice aquí, y lo llamó por la gracia para que predicara, cosa que es evidentemente cierto. El Evangelio lo está diciendo. Pero ahora veamos qué dice al resto de las personas, que le dice a todos los que hemos creído, pastores o no pastores, creyentes, principalmente le habla a los creyentes en general, hombres y mujeres, etc. Dice así, pero ustedes son linaje escogido. Es decir, el Señor nos escogió a cada uno de los creyentes porque el Señor puso en su corazón el que usted sintiera y conociera con su mente y con su corazón para que usted recibiera al Señor Jesucristo, porque es una voluntad del Señor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Aquí se puede interpretar de dos formas.
muchos teólogos hablan que real sacerdocio significa sacerdotes del rey, es decir, del rey de reyes, señor de señores, que es el Señor Jesucristo. Otros también dicen real sacerdocio, o sea, realmente somos sacerdotes. Ambos se pueden aplicar. Yo quiero creer en mi corazón de que somos sacerdotes del Rey, es decir, del Señor de señores, el Rey es nuestro Señor Jesucristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué somos santos? El Señor nos santificó mediante su sacrificio de cruz. Porque si mis pecados son negros o rojos como la sangre, han sido blanquecidos, han sido blanqueados por la sangre de Cristo, han sido limpios. Somos limpios como una sábana sin mancha, absolutamente blanca. Nación santa, pueblo comprado por Dios. ¿Y cuál es el objetivo? Aquí está. Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y quién fue aquel que nos llamó? Nuestro Señor Jesucristo. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo siempre hemos dicho que toda obra de pastores, siervos, predicadores, maestros, etcétera, que se dedican a explicar y a enseñar el Evangelio, deben predicar al Señor Jesucristo. Él es el centro, no yo, no el predicador. Y vamos a ver el caso del joven en el cual yo voy ahora a referirme, por el cual estamos haciendo este programa. Este joven predicador estaba hablándole justamente a los jóvenes y a las personas que no eran tan jóvenes. Y él estaba hablando de la siguiente manera. El Señor Jesucristo brillaba por su ausencia en su predica. Pero él estaba hablando muy emocionadamente sobre aspectos humanos. Y él sacaba una explicación de él mismo y de su familia con respecto a situaciones muy particulares que afectan mucho a la gente. Y que a veces la gente quiere escuchar porque es mejor ir a una iglesia, porque es más barato, porque nos hablan como si nos hablara un psicólogo o nos hablara un psiquiatra, y allí estamos escuchando aspectos de la vida cotidiana y nos sacamos ese peso de encima, de aquellas cargas que nosotros nos llevamos encima mientras vivimos en este mundo material, y por lo tanto es mucho más barato que ir a un terapeuta, a un terapeuta psicológico, a un psiquiatra. Me sale más barato, porque, bueno, dejo la ofrenda cuando me piden, y cuando no, y escucho, y me voy absolutamente tranquilo, y digo, oh, el Señor es un verdadero psiquiatra, es mejor que un psicólogo. Pero este joven cometió el error de poder decir, por ejemplo, empezó a hablar de gente que tenía tendencias suicidas. Habló de gente de su familia, cosas pero muy terribles, y también yo lo entiendo, y muy emocionadamente hablaba de lo que era la comunicación en pareja, con la esposa, con la familia, etc. Y se explayó en una serie de aspectos que tenían que ver con la vida cotidiana de su familia, y tocó la parte del suicidio. Y decía que el suicidio había sido superado gracias a la intervención de un psicólogo o de un psiquiatra que había efectuado terapias y ellos habían sido capaces de poder abandonar estos instintos suicidas que eran muy comunes hoy día en las personas, cosa que es cierta, y que por lo tanto la psicología era algo tan eminentemente bueno que permitía que muchos salieran de esas verdaderas tendencias o psicopatías, lo que se llaman los instintos suicidas. Y esto venía por una ansiedad. Las ansiedades de la vida llevaban a las personas al suicidio. Pero lo terrible de este caso es que él se atrevió en una forma, pero muy lejos de la exegesis, poder señalar, citando un pasaje que vamos a analizar, que decía que el propio Señor Jesucristo había tenido instintos suicidas, producto de la ansiedad.
Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo en el monte Areb o en el monte de los Olivos, en el monte de los Olivos, el Señor Jesucristo en el monte de los Olivos, el monte Areb es otro, el de Moisés, en el monte de los Olivos, Él se retira a orar porque Él sabe que va a ser entregado. Y en ese momento el Señor Jesucristo sabe lo terrible que va a hacer esta experiencia. Él es hombre, pero también es Dios. Pero, miren, vamos a adelantarnos y voy a llevarlos a una cita. ¿Por qué lo que este joven estaba diciendo contradice lo que aparece en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 18? Si bien es cierto, este es un solo versículo, pero el contexto de lo que está dicho en este versículo es clarísimo y no es necesario que pueda ser catalogado en un contexto superior, porque nos está diciendo lo siguiente. El propio Señor Jesucristo, hablándole al Padre, justamente en este instante en el que Él se encuentra, es cierto, con angustia, pero veamos, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo la acabó? Con su muerte de cruz. Pero dice, yo te he glorificado. ¿Podremos glorificar al Señor? ¿Y el Señor Jesucristo podría glorificar a su Padre teniendo instintos suicidas? El Señor Jesucristo fue la suma perfección de hombre que vivió todo aquello que en su condición de hombre, porque era Dios, renunció a su parte divina, Él como hombre tuvo hambre, tuvo sed, es cierto, se angustió, tuvo pena, lloró cuando Lázaro murió, se enojó cuando a los mercaderes del templo expulsó, es decir, tuvo conductas eminentemente humanas. Pero señalar que el Señor Jesucristo tuvo instintos suicidas se conoce como la condición patológica o psicológica de un hombre que está desequilibrado mental. Y eso no lo puede decir este joven. Porque ¿qué pasaba con la gente que recién se está recibiendo el Evangelio? Qué lástima que no haya habido un psicólogo, un psiquiatra para haber mandado al Señor Jesucristo para que no falleciera, para que no estuviera él sufriendo ese tipo de psicopatías. Veamos, él se basó en un texto de la nueva versión internacional del Mateo 26, versículo 28. Ojo, existen algunas versiones, como la versión internacional, de que le han restado o le han quitado o le han cambiado el sentido del texto original, y esta interpretación da para mucho, principalmente para poder restarle la deidad que el Señor Jesucristo merece y que muchos carismáticos y liberales han tratado de restarle el papel de Dios a Cristo. Porque, si bien es cierto, Él era hombre, si también era Dios, y como hombre era perfecto, y si nosotros decimos que el Señor Jesucristo tenía algunas enfermedades de carácter psicológico, es un hombre que no podría haber hecho lo que ha hecho, y él no debía haber dicho lo que dijo cuando en Juan 17, 18 le habla al Padre, yo te he glorificado, es decir, fue un hombre perfecto, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra, murió en la cruz, que me diste que hiciera, bendito sea el Señor, la gloria sea para el Señor Jesucristo, la gloria sea para el Señor. Pero ¿qué dice en el texto en que este hombre citó? Y fuera de contexto. Dice así, tal la angustia que me invade, esta es la psicopatía, tal la angustia, o la neurosis de angustia, ustedes quieren una neurosis, tal la angustia que me invade, que me siento morir. Es decir, el Señor tenía pensamientos suicidas, según lo que estaba explicando este hombre. No lo estoy diciendo yo, este hombre. Les dijo, quédense aquí
y manténganse despiertos conmigo. Y ahí dijo la frase, a mi juicio muy desafortunada, que debe haber habido un psicólogo, el propio Señor Jesucristo, así como él había ido al psicólogo porque también había tenido instintos suicidas, él se había sanado. Tremendo, ¿no? Pero veamos qué dice la versión Reina Valera del 60 de este mismo pasaje. Pero vamos a tomar el contexto, siguiendo una línea de exegesis. Vamos a partir del versículo anterior, Mateo del 27 al 28. 37, 26, 27 y 28. Perdón, 37 y 38. Y tomando a Pedro, está hablando del Señor Jesucristo, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. ¿Tenía pensamientos suicidas? Aquí se está explicando que ante la condición de que el Señor sabía que venía, él comenzó a sentir tristeza. Si él era un hombre y también era Dios, pero él renunció a su condición de Dios para sentirse hombre, comenzó a entristecerse. Es un elemento natural de cualquier ser humano. Y dice, y comenzó, o sea, significa que antes no tenía estos pensamientos. Y comenzó. Dice, repito, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La anterior versión no dice esto, no lo dice, sino que cambia las frases. Dice, volvamos a la anterior. Tal la angustia, dice el 37, ¿no es cierto? Perdón, tal la angustia, el 38. Entonces, la versión de Valera dice, entonces Jesús, perdón, y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, no está diciendo angustia, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se dan cuenta cómo se cambian las cosas? Lo anterior puede hacer pensar a cualquiera que el Señor podría tener una patología psiquiátrica, instintos suicidas, producto de la angustia. Yendo, ahora, sigamos, el 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, Jesucristo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, Padre, si está en ti, te pido por favor que tú no hagas que yo pase por todo esto que viene, es decir, por todo lo que lo iban a pegar, le iban a escupir, etcétera, lo iban a crucificar. Dice, yendo poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero díganme usted, un hombre con instinto suicida, ¿podría decir lo que viene ahora? Dice el Señor, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Es decir, él, en la plena facultad de sus sentimientos y de sus pensamientos, obedece y se entrega a su Padre. Y esto nos permite decir entonces, o le permite a él decir, en Juan 17, 18, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste. Cuando por la ruta bíblica hablamos sobre algunos aspectos, especialmente de aquellas congregaciones de carácter carismático, que tratan de humanizar la condición del Señor Jesucristo a extremo y colocar esa humanidad por sobre de la deidad, restándole su obra, su ejemplo, su sacrificio de cruz, estamos nosotros, los de la ruta bíblica, creyentes en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, estamos levantando la voz y predicando contra todas aquellas personas que, equivocando el camino,
predican el error. Existen cosas que son muy nocivas en las predicaciones con respecto a las congregaciones carismáticas. El objetivo de ello es predicar exclusivamente a aspectos humanos, llevar a los hombres a una felicidad con respecto a que su conducta como creyentes pueden obtener el favor especial de Dios. Y así, por ejemplo, nos llegamos a algunas posturas que señalan de que si usted es capaz de poder llevar una vida sin que se pueda pensar que usted está pecando, el Señor le ama y por esa condición el Señor le va a dar dinero, le va a dar fama, le va a dar un buen trabajo, y no estoy diciendo que el Señor no lo pueda hacer, pero Él lo hace por exclusiva gracia. No se equivoque. Es bueno alabar al Señor. Es bueno decir que es bueno, por la redundancia. Es cierto, el Señor es bueno. Pero lo que nunca debemos olvidar, de que somos hombres que pecamos en cada instante y que nos acercamos a Dios y predicamos a Cristo crucificado, su ejemplo perfecto. Él no tuvo intentos suicidas. Él fue la suma perfección en la tierra como hombre y como Dios. No porque queramos destacar la humanidad del Señor, nosotros vamos a comparar nuestras debilidades, como son neurosis de angustia, como son amor al dinero, como es la envidia, ese sentimiento que nos hace enojarnos cuando a alguien le va bien, buscar solamente nuestro bien, el disfrute por el disfrute. ¿Será malo disfrutar de las cosas que el Señor permita que nosotros dispongamos? No, de ninguna manera. Pero hacer del disfrute de que el Señor a uno le está dando bendiciones sobre bendiciones por lo que yo estoy haciendo, evidentemente que eso no es correcto. Nosotros nos buscamos la santificación, debemos ser capaces de apartarnos de pecado. Pero los pecados nacen del interior de las personas, de nuestra mente, se anidan en nuestro corazón. Una cosa es lo que nos ven fuera. Yo soy un hombre pecador. El apóstol Pablo decía de los pecadores, del cual yo soy el primero. Somos sujetos, cierto, somos nosotros los hombres sujetos de pecado, pero poder señalar e insinuar que nuestro amado Señor Jesucristo es un hombre pecador, para colmo de males, con instintos suicidas, por favor. El pastor que mandó a ese joven a predicar es tan culpable como el joven que está predicando el error. Nosotros por la ruta bíblica hablamos muchas veces contra personas que tienen excesivo, congregaciones por ejemplo, que tienen excesivo amor por el dinero. Congregaciones que tienen un apetito pero enfermizo sobre los diezmos, o que pretenden de un momento determinado ser una sola persona, aquella que dicte lo que es bueno y lo que es malo en una iglesia, dicte la doctrina, aquellos iluminados en particular. Yo he estado citando por la gracia del Señor y en oración, a través de una predicación expositiva, es decir, usando el Evangelio, denunciando una situación que me parece gravísima. Que personas que no tengan capacidad, por la gracia del Señor, con una lectura basada en la exegesis bíblica, y que no conozcan los distintos aspectos de la teología, pero que principalmente no se dejen guiar por el Espíritu Santo, y con una lectura acabada del Evangelio, se sientan o hablan detrás de una pantalla, en el nombre del Señor, conduciendo a muchos hombres y mujeres jóvenes hacia el error.
Usted que me está escuchando y que me está viendo, yo que estoy predicando, si alguien nos convence a la luz del Evangelio a través de una exegesis y a través de una teología sistemática, que en nosotros nuestras posturas teológicas están equivocadas o nuestra interpretación o forma de ver la Biblia por el Espíritu es equivocada, bienvenido sea. Amén. Porque nosotros debemos ser capaces, a la luz del Evangelio, primero, enseñar y predicar a Cristo, el ejemplo del Señor, y no existe absolutamente en ningún tema. ¿Usted cree que, sin desmerecer o denostar en este caso, sin denostar la opinión de los psicólogos convencen a las personas que los males no se encuentran al interior de nosotros? O sea, no es el pecado, sino que son otras personas o hechos que ocurren fuera del individuo, generaron conductas. ¿Como cuáles? No te preocupes. Tú te desviaste por el camino. Seguiste la guía de los LGTB u otras. Pero la culpa no es tuya. Tu papá, tu mamá, no se supo dar el cariño. Y te andas por el mundo gritando y andas por el mundo compadeciéndote porque tu papá, tu mamá, un amigo, un tío, un hermano, un profesor, etcétera, cualquier cosa fuera de ti gatilló una sensación interna y por lo tanto tienes que reconocer que la culpa no es tuya, la culpa es del otro. Y por lo tanto, liberas ese sentimiento de culpa, apártate porque esa persona es tóxica y sigue tu vida. ¿Tú tenés derecho? Eso hace la psicología, en síntesis, simplificando los hechos. ¿Qué dice el Evangelio? Cada uno de nosotros somos responsables de cada cosa que nos ocurre en la vida. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos hace nacer de nuevo. Y por medio de haber nacido de nuevo, nosotros debemos desechar toda maldad y toda inmundicia. Es decir, vivir por el Espíritu, vivir por fe y para fe. Es decir, no vivir por vista, sino que vivir por fe. Es decir, creer en Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces usted ha, querido hermano o hermana que me está escuchando, coloca, oh, qué lindo, qué bueno, es esto, amén, Señor, amén, amén, amén? O cuando escucha o lee ahí que alguien coloca en un devocional, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todos ponen con amén, 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 bajo. Pero ¿sabes lo que significa? Significa que por el amor del Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros podemos apartarnos de pecado, superar las angustias, superar las crisis, las neurosis de angustia, superar aquellas cosas que muchas veces nos hacen a nosotros los hombres y las mujeres ser rencorosos, egocéntricos. A mí no me vienen con cuentos, ese me la hizo, me la paga, no lo olvido, yo no perdono, mentira. Padre nuestro que está, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo que Dios solamente perdona? Dios nos manda, cuando hace el Padre Nuestro, cuando nos dice, nos enseña a orar, nos dice, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y nuestro egocentrismo nos hace ser yo primero, yo primero, yo primero, yo primero. Todo hombre del Señor debe saber predicar y enseñar que cuando nosotros no miramos a nuestro Señor, apartamos la vista de nuestro Señor, no leímos el Evangelio, no oramos y no conocemos la vida de Cristo, quien perdonó hasta la muerte de cruz, quien anduvo haciendo el bien, quien anduvo desechando las obras del diablo. Y si nosotros no conocemos a Cristo y empezamos a predicar a las personas como este joven lo estaba haciendo, y discúlpenme,
No estoy hablando en contra de la persona que era una persona, creo, y quiero sentirlo así, un creyente de corazón, pero que no sabía lo que estaba diciendo. Y eso es gravísimo, porque predicar el error queda en muchas personas que recién están en el Evangelio, es que cuando el camino, muchas veces he recibido críticas, estimados hermanos, por hablar las cosas en el Señor, porque tal como lo estoy hablando ahora, dice en Hechos que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Cuando a los apóstoles le dijeron que no predicaran más al Señor Jesucristo, aparece en Hechos, le respondió Pedro, escrito está que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y cómo obedecemos a Dios? A través de aquello que nos manda en su palabra. Nos libramos de las angustias, de los odios, de los pecados, de las maldicencias, del rencor. ¿Qué nos manda? El Señor es amor, es cierto, y termino. El Señor es amor y nos manda a amar. Pero también el Señor es justicia. Y si tú no pides perdón por tus pecados, el Señor no está feliz contigo. Si tú crees que todas las cosas las haces bien porque tú eres tú, el Señor no está feliz contigo. Porque el Señor nos ve en Cristo, perfectos en Cristo, no en mí. Y esa es una sensación y una verdad que jamás debe abandonarte de tu mente y de tu corazón. ¿Eres perfecto? A mí me preguntan si eres perfecto. Sí, soy perfecto. ¿Por qué eres perfecto? Porque Cristo es perfecto. Porque el Señor, nuestro Dios, nos mira como si fuéramos perfectos. Pero mi meta como hombre, para agradar a Dios, es buscar la santificación, la santidad, es apartarme de pecado, predicar a Cristo crucificado, predicar las virtudes. ¿Saben ustedes lo que es una virtud? Son cualidades positivas. Predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No predicar la psicología. Algunos dicen, el liberalismo político, el racionalismo teológico, se opone contra aquellas cosas que habla la teología y el evangelio. Cuando cuestiona los milagros, no les cabe al racionalista que el Señor Jesucristo sea Dios hecho hombre. No les cabe a estos racionalistas teológicos liberales la deidad de Cristo. E incluyen, como en la nueva versión internacional que acabamos de leer, frases o palabras muy sutiles que llevó a pensar al pastor desde joven, porque él citó al pastor, que al pastor lo había escuchado decir, que el Señor Jesucristo se angustió tanto y que tenía pensamientos suicidas, que tenía una neurosis en la práctica de angustia, que lo lleva a tener pensamientos suicidas, lo que es un error, lo que es una blasfemia. Así como estas cosas, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, el único objetivo que tiene es poder llevarlos a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Mi palabra es verdad. Hoy día se dice que existe, el relativismo dice que no existe una verdad absoluta, que hay verdades y verdades y más verdades. Tú tienes una verdad, yo tengo una verdad. Hay personas que dicen que Dios es amor, como el Papa lo dijo el otro día, que negaba aquellas cosas que se hablaban del infierno. Porque si Dios es amor, ¿cómo va a mandar al infierno a la persona? Claro que las manda, pues, porque Dios es santo, es puro. En la concepción perfecta de un Dios, no puede haber cabida para la maldad y para el pecado. Y Él debe castigarlo, pero tan grande fue su amor, que no te castigó a ti que crees y a mí que creo, sino que castigó a su Hijo, el perfecto, el que no tenía pensamientos suicidas, el que no tenía neurosis de angustia, como decía este jovencito que estaba predicando, sino que era la suma perfección. Estimado hermano que me está escuchando, espero que el Señor le toque su corazón
Y entienda que cuando se predica al Señor y se hace una prédica, el centro de la prédica es Cristo por su palabra. La palabra de Dios es la suma autoridad en todo cuanto al hombre le atañe, en todo aspecto de la vida. No el hombre. Si yo estaba muy enfermo y fui al psicólogo y me fue bien, entonces me liberé y ahora llevo una vida familiar perfecta. Tengo comunicación, tengo autoestima. Yo no digo que eso no se pueda evidenciar, pero producto del evangelio, de la gracia, de la fe y del amor del Señor, es una paz que supera todo entendimiento. Porque aquella persona que va al psicólogo o al psiquiatra, le aseguro que en un tiempo más vuelve a caer en depresión. Pero aquella persona que deposita su fe en el Señor y pone sus ojos y sus sentidos en el Señor y en su palabra, huirá de él la depresión. La tristeza, la soledad puede ser superada. Y en eso cualquier hombre del Señor podrá decir que gracias al Señor y a su palabra, al conocimiento de Cristo, llevo una vida plena, porque es la paz que supera todo entendimiento. Que la paz del Padre y de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, sea con ustedes. Pues la ruta bíblica se despide de ustedes y espero que aquello que usted ha escuchado sea de bendición. Si este programa le ha sido de utilidad, compártalo. Si cree que ha sido de bendición para usted, póngale un dedito. Eso nos ayuda a que el sistema pueda proyectar este programa cada vez más a través de las redes. Hay algunos programas que nosotros hemos hecho que han tenido una muy buena sintonía gracias al Señor. El Señor lo ha bendecido y ya vamos por más de 1000. Tenemos aproximadamente como más de 10.000 visitas en general. Y eso nos alegra mucho porque es por la gracia del Señor. Porque el Señor ha permitido que aquellas cosas que nosotros estamos diciendo poco a poco vayan llegando cada día más a personas. Y espero que tú no has creído, aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque murió por ti. Porque quiere perdonarte, quiere que tú formes parte de tu familia. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Hasta el próximo programa.